nada que ver. La Agencia Federal de Investigaciones reconoció que simuló un rescate para los medios de comunicación. Específicamente afirmaron en el caso de los presuntos secuestradores de la banda Los Odiados. En la operación para rescatar a las víctimas no había prensa. Ya les explicó esto, se explicó en la entrevista. A petición de ustedes, nosotros te mostramos cómo fue el ingreso a la casa de seguridad. Hace 8 días, en punto de partida, el director de la AFI había reconocido los hechos. Se ingresa al domicilio, se ven las víctimas, llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrar cómo fue la intervención al domicilio. Lo que usted ve en el video es a petición de los periodistas, nos piden cómo fue la entrada al domicilio para poder ver a la víctima. Sin embargo, Genaro García Luna negó que hubiera alguna utilización política para dar a conocer los operativos de rescate. Hay criterios de índole político, por ejemplo, que intervienen en cuando ustedes dicen ahora vamos a conocer una información. Bueno, primero aclararte que la parte criminal no tiene tiempo, realmente el combate al crimen no tiene tiempo. El servidor no tiene ni visión partidista, ni es un miembro de un partido político. Entonces no hay espacio de tiempo. No hay ningún espacio de tiempo. En ningún caso. En ningún caso. Durante el programa, las autoridades de la AFI enfrentaron también el testimonio de la ciudadana francesa acusada de secuestro, Florence Cassé, quien llamó al programa desde la casa de arraigo. No fue arraigada el 9, eso es falso, perdóname señor que está diciendo eso. A mí me despidieron el 8 de diciembre a las 11 de la mañana. En relación al comentario que está haciendo esta joven, efectivamente no se le arraigó el día 9 de diciembre, sino que una vez que se concluyó el operativo y que la trasladan a las oficinas del Asiedo, el Ministerio Público recibió el parte informativo, le tomó las declaraciones tanto a ella como al hombre Israel. No tiene ninguna importancia. Ninguna importancia. Meses después, la periodista, como ustedes vieron, comenzó la entrevista destacando las contradicciones sobre la fecha de detención de Florence Cassé, según se desprendía de la versión sostenida por la Procuraduría General de la República y el parte informativo de los agentes que realizaron la investigación, así como también de lo sostenido por la propia Cassé al afirmar que fue detenida un día antes de lo reportado y en un lugar totalmente diferente. El director general de la AFI señaló que no había tal contradicción. Como habrán escuchado, durante la transmisión, la ciudadana francesa entró al aire y señaló que en realidad fue detenida el 8 de diciembre del 2005 en la carretera y que fue, palabras de ella textual en el programa que acabamos de ver, secuestrada en una camioneta, por lo cual enfatizó que resultaba falso que la hubieran arraigado el 9 de diciembre. Aseguró que permaneció detenida todo ese día y parte del siguiente, para finalmente a las 5 a.m. del 9 de diciembre del 2005 ser obligada a entrar por la fuerza y a golpes a la cabañita dentro del rancho Las Chinitas. Por su parte, el director entonces de la Agencia Federal de Investigaciones agregó que los medios de comunicación llegaron con posterioridad a los hechos y que fue a petición de los periodistas que las autoridades mostraron cómo ingresaron al rancho y cómo se liberó a las víctimas. A raíz de la referida entrevista, el 10 de febrero del 2006, tuvo lugar una conferencia de prensa en la que el Procurador General de la República, el Subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada y el titular de la Agencia Federal de Investigaciones fueron confrontados con múltiples preguntas relativas a los supuestos montajes realizados por la Agencia Federal y la forma en que han afectado los procesos penales en cuestión, enfatizando en lo ocurrido en los casos de secuestro y principalmente en relación a Florence Cassé. Ante la presión de los reporteros y su inquietud sobre el tema, las autoridades aclararon que en realidad los medios de comunicación no estuvieron presentes,
durante la detención de los inculpados, ni al momento de la liberación de las víctimas. Entonces, su procurador de investigación especializada en delincuencia organizada aceptó que las imágenes transmitidas en televisión no reflejaban el momento real de la detención y rescate de las víctimas, pues dijo: sería irresponsable que los medios acompañaran a los agentes en el momento en que se realizan infiltraciones y rescates. Expresamente, quien en ese entonces detentaba la Dirección General de Investigaciones sostuvo, textual: en la operación para rescatar a las víctimas no había prensa, ya se explicó eso en una entrevista, y agregó que la escenificación se realizó a petición de los medios a fin de mostrar cómo fue el ingreso a la casa de seguridad. Él reconoce que hubo una escenificación fuera de la realidad. Estos hechos, que brevísimamente les he comentado, como podrán apreciar, muestran cómo la ciudadana francesa Florence Cassés fue presentada por las autoridades investigadoras y ante los medios, y estos ante los noticieros a la sociedad, como responsable penal, es decir, como culpable de la comisión del delito de secuestro, antes de haber siquiera declarado ante el Ministerio Público, y menos aún antes de ser juzgada. Incluso sin medio de prueba alguna que produjera mínimamente un indicio de su participación en la comisión del delito, ya que la escenificación fue de flagrancia. La presunción de inocencia, como regla de trato, se vio vulnerada al pretender simular una captura en flagrancia, siendo que las propias autoridades aceptaron, fíjense, que las víctimas fueron salvadas en otra fecha y los presuntos inculpados detenidos con anterioridad. Así, los hechos anteriores constituyeron el reconocimiento público por parte de las autoridades y de los mandos superiores de las instituciones encargadas de la detención de Florence Cassés y de la investigación de los hechos delictivos respectivos, en el sentido de que los videos mostraron, palabras de ellos, una escenificación ajena a la realidad, es decir, un montaje. Ahora bien, por lo que respecta a las vertientes de la presunción de inocencia relativas a la regla probatoria y de estándar probatorio o regla de juicio que debe ser aplicada en el momento de dictar sentencia, y aquí desarrollamos en la sentencia de Florence Cassés la siguiente tesis: que la presunción de inocencia como regla probatoria es un derecho que establece los requisitos que deben cumplir la actividad probatoria y las características que deben reunir los medios de prueba para considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado. No cualquier prueba puede destruir o nulificar la presunción de inocencia, sino que ésta debe practicarse de acuerdo con ciertas garantías procesales mínimas y de una determinada forma para cumplir con esa finalidad. Por otro lado, la presunción de inocencia como regla de juicio o estándar probatorio, dice la sentencia Cassés, puede entenderse como una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficiente para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Así entendida, la presunción de inocencia no aplica al procedimiento probatorio, sino al momento de la valoración de la prueba por el juez. A este respecto, la primera sala estableció que para poder considerar que existen indicios que constituyan prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia, el juez debe, entre otras cosas,
cerciorarse al valorar el material probatorio disponible de que estén desvirtuadas las hipótesis de inocencia efectivamente alegadas por la defensa en el juicio y al mismo tiempo descartar la existencia de contraindicios que den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. Así entonces, tenemos, y en este sentido, que la Corte Interamericana estableció en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, que el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba debe recaer en quien acusa. Así entonces, se desprende que la presunción de inocencia además produce la obligación de la autoridad de proveer elementos probatorios suficientes que justifiquen el declarar a una persona penalmente responsable. Por lo tanto, la comprobación de las hipótesis sobre la culpabilidad de una persona debe fundarse en pruebas que satisfagan los requisitos de fiabilidad, suficiencia, variación y relevancia para considerar que han logrado vencer la presunción de inocencia que le asiste al inculpado. Es decir, con esto, la Suprema Corte, la primera sala, se hizo cargo del contenido y alcance del derecho fundamental, del derecho humano de presunción de inocencia en esta sentencia de Florence Cassés. Y los requisitos entonces de fiabilidad, suficiencia, variación y relevancia para considerar que se ha logrado vencer la presunción de inocencia que le asiste al inculpado. En este caso, el no incluir, considerar elementos de prueba en un proceso que fueron obtenidos violentando los derechos del imputado supondría violentar la presunción de inocencia en su vertiente regla de juicio, ya no regla de trato y menos extraprocesal, sino regla de juicio. Prueba ilícita. Me han preguntado algunos magistrados, obviamente de buena fe, si no hay cambio de situación jurídica o si no hubo un acto consentido. Yo me pregunto, ¿cambio de situación jurídica y acto consentido cuando tenemos una prueba ilícita? Se los dejo a su consideración. Aquellos que son estrictamente formales en la aplicación del derecho. En el caso concreto, tanto el juez de la causa como el Tribunal de Alzada y el Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo directo tuvieron como pruebas de cargo, a fin de tener por acreditada la responsabilidad de Florence Cassés en los delitos de secuestro y de delincuencia organizada, los testimonios de las 3 víctimas que ustedes acaban de ver y el de un tercero que de repente se presentó después de todos los videos estos que vimos, así como el parte informativo de los agentes captores, los cuales por cuestión de tiempo procuraré sintetizar, pero esto lo hicimos no con el fin ni de valorar las pruebas ni de hacernos cargo del caudal probatorio, sino precisamente de demostrar la presunción de inocencia en su regla, en esta regla de juicio y cómo debe reunir las pruebas estos requisitos de fiabilidad, suficiencia, veración y relevancia. Es decir, ellos tuvieron estos 2 pilares fundamentales, las 3 víctimas, el de un tercero que posteriormente fallece y así como el parte informativo de los captores. Estas fueron básicamente los 2 pilares que sustentaron la sentencia Cassés. El menor de edad, en su primer declaración, en esencia señaló que durante su cautiverio percibió la presencia de 7 personas en la casa de seguridad en que se encontraba. Narró que uno de los secuestradores, considerado como el jefe de la banda, le sacó sangre del brazo izquierdo. Aclaró que no le hicieron daño y días después lo trasladaron a otra casa de seguridad donde permaneció hasta el día de su rescate.
En la llamada cámara de Gesell, este menor no identificó a Florence Cassés ni físicamente ni por su voz. Después de varias visitas a la agencia federal acreditadas en autos, en su segunda declaración mencionó lo siguiente: que había escuchado a la mujer que lo había inyectado. ¿Vieron su primer declaración? Que uno de los secuestradores lo había inyectado, que no reconocía a Florence en la cámara de Gesell, la cual tenía un tono de extranjera, un acento raro. Identificó la voz de Florence Cassés como la de la persona que le había sacado sangre y le preguntaron: ¿y cómo la reconoces? Y él dijo: reconociendo su voz en los noticiarios que pasan en la televisión. Por su parte, la madre del menor en su primer declaración señaló, entre otras cosas, como ustedes lo escucharon, que nunca fue objeto de maltrato físico ni abuso sexual, que nunca vio el rostro de los secuestradores, que no reconoció a Florence Cassés como uno de ellos, indicando que en la diligencia de reconocimiento era la primera ocasión, en la diligencia de conocimiento en la cámara de Gesell, que era la primera ocasión que la veía y que su voz no coincidía con la de sus secuestradores. Finalmente agregó, quiero que pongan atención, que los oficiales de la AFI le informaron que Florence había participado en su secuestro. En su segunda declaración, dentro de la diligencia del reconocimiento de un inmueble, la primer casa de seguridad en Xochimilco, narró cómo su hijo le contó que cuando le habían sacado sangre fue un hombre, la primera vez lo que dijo, quien lo sacó del cuarto, y que fue una mujer que hablaba con acento raro, pues no pudo pronunciar la palabra aprieta cuando le pidió que cerrara el puño, y cuyas manos eran, le dijo el niño a su madre, de una persona blanca, suaves y muy bonitas. En una tercera declaración, señaló que mientras estuvieron en cautiverio en las dos casas de seguridad, su hijo y ella escucharon a una persona extranjera cuya voz, según la reconocieron en los noticiarios, es la de Cassés. Consecuentemente identificó a la quejosa como la mujer que escuchó en las dos casas de seguridad. En la que constituye su cuarta declaración de esta señora, agregó que recuerda a Florence Cassés en la segunda casa de seguridad, ya que en una ocasión les llevó comida cuando se percató de la presencia de una mujer que portaba un pasamontañas y que tenía el pelo rubio, pues se asomaba un mechón de cabello. A continuación declaró que los secuestradores abusaron de ella. Por lo que hace al hombre, que también fue rescatado, este señaló en su primera declaración que estuvo aproximadamente un mes privado de su libertad en una casa de seguridad, para posteriormente ser trasladado a otra donde permaneció alrededor de 10 días antes de que lo rescataron. Manifestó que durante su cautiverio había una mujer de acento extranjero, al parecer de origen francés, toda vez que arrastraba la R, que le llevaba de comer y en una ocasión le inyectó el dedo meñique con la intención de amputarse. Quiero decir que esta cicatriz que él manifiesta tener en el dedo peñique, al cabo de todas las pruebas que se recaban y que obran en el expediente, el médico dice que es un lunar. Aclaró que sabía que era una mujer por las características de su cuerpo, además que la había visto con el pasamontañas y unos lentes oscuros, observando que su color de cabello era teñido al parecer güero. En la cámara de Gesell reconoció a Florence como la persona que le dio un sándwich y que le había inyectado, para darle mayor fuerza a la investigación. Quien declaró que la mujer rescatada, quiero que pongan atención en su contradicción, que la mujer rescatada era clienta de su puesto de verduras. Cuando la señora le platicó que había sido secuestrada, él recordó que había visto en televisión a los secuestradores y que le parecía conocida la mujer que presentaban como responsable del secuestro, afirmando que esa persona, Florence Cassés, había estado siguiendo a la señora, aclarando que la recordaba como una persona alta, güera, de tez blanca y ojos verdes. Posteriormente la reconoció por las fotografías que le mostró el Ministerio Público.
En su segunda declaración de este testigo voluntario, reconoció a través de la Cámara de Gesell a Florence Cassés como la persona a que se refirió en su primer testimonio y agregó que reconocía su voz y su aspecto físico, ya que iba a su puesto a comprar frutas y verduras. En su primera declaración dijo que era la que seguía a su clienta. En la segunda declaración, que Florence era su clienta. En cuanto a la comparecencia de los policías federales que participaron en la detención de la ciudadana Francesca ante el Ministerio Público, señalaron que hubo un error en el oficio de puesta a disposición, porque se equivocaron, ya que su detención no ocurrió a las 5, no les daba tiempo de todo el operativo si la habían detenido a las 5. Ojo, la detuvieron a las 5 del día 9 de diciembre del 2005, sino entre 4 a.m. y 4:35 de ese día. E igualmente indicaron que el rescate de las víctimas ocurrió aproximadamente entre 6:25 y 6:30 am. Fíjense ustedes en las contradicciones de los policías, es decir, en lo que sostiene el segundo pilar. Ustedes vieron las declaraciones y escucharon las declaraciones que sustentan la primera prueba de las 3 víctimas, después testigos. Ahora veamos el parte policíaco que sustenta o es el segundo pilar de sustento de la sentencia de Cassés. Dice que su detención ocurrió a las 4 a.m. y a las 4:35, después de que en el primero dijeron que a las 5, pero esto no es problema, de ese día. E indicaron que el rescate de las víctimas ocurrió aproximadamente entre las 6:25 y 6:30. Es decir, ¿cómo pueden estar estos secuestradores dentro de la cabaña del Rancho de las Chinitas cuando el mismo parte policíaco dice que los detuvieron y que el rescate de las víctimas fue a las 6:25 y 6:30? No hay congruencia, no hay sustento del parte de policía. Agregando, ojo, que fue el coinculpado quien les permitió el acceso al Rancho de las Chinitas. ¿Ustedes vieron que el coinculpado fue, les abrió la puerta y les permitió el acceso? Cuando ellos dicen que las detuvieron a las 4 de la mañana y que rescataron a las 6:25 a las víctimas, ya no les daban las horas, ya no les daban los lugares, porque obviamente fue una escenificación ajena a la realidad, fue un montaje y fue la escenificación de una flagrancia que nunca existió. Como he intentado mostrarles, se logra advertir claramente el efecto corruptor de la escenificación ajena a la realidad que tuvo en todas las declaraciones y en el parte de policía, los dos sustentos fundamentales de la sentencia Cassés. Así, el contenido de los testimonios, ¿qué les compartí? ¿Qué dice la primera sala? Y ustedes lo van a decir. El contenido de los testimonios carece de fiabilidad por las contradicciones que existen en las mismas, el tiempo en que fueron efectuadas, la relación que estos guardan con las circunstancias expuestas en la televisión, las posteriores declaraciones al respecto por parte de las autoridades policiales. En este punto me parece importante advertir que la primera sala no se pronunció respecto a la culpabilidad o no de los testigos a la credibilidad o no de los testigos antes citados, sino solo sobre el impacto que tuvo la escenificación ajena a la realidad como un elemento que indudablemente le resta fiabilidad a los testimonios, ya que la exposición al montaje como primero personajes principales y posteriormente como espectadores predispone o predispuso a estos individuos para enjuiciar la realidad a través de un filtro creado por parte de las autoridades que provocó que el proceso de memoria y recuerdos en torno a los hechos ocurridos se haya contaminado al haber fabricado una realidad alternativa en perjuicio de la quejosa. En lo que respecta al parte informativo, en el cual se da cuenta de la detención, también se encuentra afectado por el referido efecto corruptor y por consecuencia carece de fiabilidad,
ya que el documento representa la versión oficial de los hechos que constituyen el montaje televisado, pues inicia con la narración de la detención de la recurrente, pasando por el traslado a las chinitas y el supuesto rescate de las víctimas, y concluye con el traslado de los detenidos a las dependencias ministeriales. Este documento fue modificado una y otra vez, que se comprobó que los hechos ocurridos durante la detención de Laura Quejosa constituyeron un montaje para la televisión, y por lo tanto los agentes involucrados variaban sus versiones de los hechos en aclaraciones posteriores del parte informativo. Estos son los sustentos de la sentencia Cassés. Aunado a que la actuación por parte de la Agencia Federal de Investigaciones violentó también el contenido del artículo 21 constitucional, que establece el principio de buena fe ministerial, y también lo desarrolla la sentencia Cassés, al señalar que la actuación de las instituciones de seguridad pública, dice nuestro artículo 21 constitucional, cuando establece el principio de buena fe ministerial, que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Seguramente todo este artículo 21 constitucional se cumplió cabalmente por estos agentes policiales. Es decir, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución. Deberes que se entienden violados al haber presentado un montaje televisivo en vez de asegurar el cumplimiento estricto de su deber para con la seguridad pública que establece nuestra Constitución Federal. Ante las notorias violaciones a los derechos humanos, es evidente que el material probatorio en contra de Florence Cassés de manera alguna para la primera sala podía considerarse prueba de cargo válida desde un análisis estrictamente constitucional de la presunción de inocencia en su vertiente regla probatoria. La violación al principio constitucional de presunción de inocencia ocurrió, en este caso, en un doble plano, como regla de trato extraprocesal que establece la forma en que debe ser tratada una persona acusada de un delito antes de empezar un proceso fuera de este, y como regla probatoria que disciplina los requisitos que han de cumplir las pruebas de cargo para considerarse válidas. Esto lo dice la sentencia Cassés. En lo que corresponde al segundo rubro de los derechos humanos que se estimaron vulnerados en el caso, fue el relativo al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, el cual se encuentra consagrado en el quinto párrafo del artículo 16 de la Constitución, así como el Código Federal de Procedimientos Penales en su artículo 193. Aquí quiero hacer un paréntesis. Vean ustedes el parte de policía. Dijeron que ellos fueron detenidos a las 4:30, primero a las 5, después no les daban las horas, aclararon el parte diciendo que a las 4:35, 4:25, aquí está lo que les acabo yo de comentar, y después que el propio inculpado les abrió la puerta. Pero no obstante esto, dicen también en el propio parte de policía que cuando ya los trasladaban, los habían detenido y los trasladaban, entonces el secuestrador o supuesto secuestrador les dijo: es que tenemos que regresar a la cabañita, al rancho de las Chinitas, porque corren peligro los secuestrados. Los secuestrados estaban solamente ellos tres con los dos presuntos secuestradores. Si estos dos supuestos secuestradores los detuvieron en la carretera y el secuestrador les dijo: vamos a regresar, ¿quién estaba más allí en esa cabaña para que corrieran peligro? Es decir, se les cuatrapeó absolutamente todo
cuando salió a luz pública la escenificación ajena a la realidad y el montaje que corrompió todo el proceso penal. Ya no pudieron sostener más el parte y lo aclaraban y lo aclaraban y lo aclaraban, y mientras más lo aclaraban, pues el parte carecía cada vez de menor fiabilidad, si no es que de ninguna fiabilidad. Este artículo 16 constitucional establece, y aquí la sentencia Cassés también lo interpreta, que se está frente a de la interpretación directa del referido precepto constitucional, dice la primera sala, se está frente a una dilación indebida. ¿Cuándo se está frente a una dilación indebida? Cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúa a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y particularmente lícitos, dice la sentencia Cassés. Es decir, en su caso, hubo una dilación indebida. Ahí en esa sentencia Cassés se considera cuál es la situación y cuáles motivos son razonables para que no se ponga inmediatamente a disposición de la autoridad cuando existan impedimentos fácticos, reales, comprobables y particularmente lícitos. Ustedes contesten. Esta dilación indebida tenía un impedimento fáctico, real, comprobable y particularmente lícito para tener por no vulnerado el derecho fundamental del artículo 16 de nuestra Constitución de la puesta a disposición inmediata. Yo me pregunto. Lo anterior implica también que los agentes no pueden retener a una persona, dice la sentencia Cassés, por más tiempo del estrictamente necesario para trasladar ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a su disposición, donde deberán desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas que permitan definir su situación jurídica, de la cual depende la restricción temporal de su libertad personal. En el caso particular, conforme a las constancias de autos, se advirtió que la quejosa en el juicio de amparo, que a la postre fue revisado por la primera sala, fue detenida por el personal de la Agencia Federal de Investigación en el kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del pueblo Topilejo, según ellos el día 9 de diciembre del 2005 a las 4:30 de la mañana. Según la quejosa, el día 8 de diciembre del 2005. Los agentes policiales, en lugar de ponerla en inmediata disposición del Ministerio Público, se dirigieron al rancho Las Chinitas, nuevamente, a tan solo 1,5 kilómetros del lugar de la detención. Eso dice el parte de policía. Ese mismo día, a las 6:47 de la mañana, inició la transmisión a nivel nacional de la escenificación ajena a la realidad, en la cual participó Cassés y que terminó a las 8:32 am, en que fue transportada a las dependencias del Ministerio Público de la Federación en la Ciudad de México. Según declaraciones de la propia autoridad, la detenida fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público a las 10:16 del referido 9 de diciembre. De acuerdo con la declaración de Florence, ya llevaba desde el día anterior a las 9:10 de la mañana, 8 de diciembre, hasta el día siguiente a las 10:16. Según el parte de policía, desde las 4:30 de la mañana hasta las 10:16 para volver al rancho Las Chinitas a la escenificación o al montaje. Bajo esta situación, transcurrieron cuando menos, de acuerdo con el parte de policía, 5 horas con 44 minutos, desde la detención que declaran los policías hasta que fue puesta a disposición del Ministerio Público. Ellos sin considerar la manifestación de la propia quejosa en los noticieros, que fue detenida un día antes. Lo que intensifica la violación al derecho fundamental del artículo 16 de nuestra Constitución a la puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público, que no solo es una cuestión temporal, pues pudieran darse supuestos que justifiquen esa dilación, como distancias, condiciones particulares de accesos viales,
Pero esto no ocurría en el caso, sino que el hecho de haber sido llevado a otro lugar fue al rancho Las Chinitas, a la escenificación. Cuando una persona es detenida, el procedimiento conforme a la Constitución y a la legislación procesal es su puesta a disposición ante el Ministerio Público, mas no su traslado a otro sitio para participar en la escenificación ajena a la realidad ante las cámaras de televisión, formando con ello una impresión ante la sociedad como audiencia de rechazo ante un tema de mayor sensibilidad como es el secuestro. Finalmente, el tercer rubro de los derechos fundamentados violados, en el caso en que les comento, corresponde a los relativos a su estatus particular de extranjera. También aquí la primera sala desarrolla extensamente cuál es la asistencia consular y el artículo de la Convención de Viena de Relaciones Consulares. Yo quiero decirles el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Yo quiero decirles que también aquí fue desarrollado extensamente, pero lo más irónico y paradójico de este asunto es que México anda defendiendo a 11 millones de mexicanos en el extranjero con estos argumentos de la asistencia consular. Así ganó el caso Avena en la Corte Internacional. Y me pregunto, ¿y aquí qué hace la autoridad mexicana y los órganos del Estado con los extranjeros y su asistencia consular? Creo que hay 11 millones de razones para darnos idea de la importancia de la asistencia consular. Y digo 11 millones de razones porque son 11 millones de mexicanos que se encuentran en el extranjero. Dice entonces este derecho de asistencia consular, dice la sentencia Cassés, en el marco de un sistema democrático, una vez que una persona se encuentra en territorio de un Estado del cual no es nacional, dicho Estado está obligado a concederle un estándar mínimo de derechos. Uno de ellos, cuya importancia resulta trascendental, es la posibilidad de que el extranjero sea asistido por algún miembro de la delegación consular de su país. El derecho de asistencia consular se encuentra previsto en específico en la fracción cuarta del artículo 128 del Código entonces Federal de Procedimientos Penales, que establece que cuando una persona extranjera sea detenida, dicho acto se comunicará de inmediato a la representación diplomático consular que corresponda. Una de las funciones primordiales, dice la sentencia Cassés, de las delegaciones consulares es proporcionar ayuda a los connacionales que se encuentran en problemas fuera de su país. Y le da contenido el artículo 36 de la Convención de Viena, que es, como resultado de un consenso internacional, implica que los extranjeros que enfrentan desventajas singulares al momento de ser detenidos por una autoridad y de someterse a un proceso penal bajo normas de un ordenamiento jurídico que les resulte extraño, que desconocen. Esta participación de las oficinas consulares para sus connacionales detenidos puede asumir por lo menos, dice la sentencia Cassés, 3 acciones. Y se desarrolla en la sentencia Cassés la asistencia consular. Por eso es un parteaguas, por eso es importante la sentencia Cassés, por el desarrollo y contenido que se le da a todos estos derechos. Hoy tenemos a las convenciones internacionales en el mismo rango que nuestra Constitución en materia de derechos humanos, de acuerdo con la contradicción de tesis 293. Si eso es así, este artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares es un derecho humano de los extranjeros en un país que no es el suyo para la asistencia consular. La primera, dice la sentencia Cassés, es de carácter humanitario. Los funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el contacto con el mundo exterior al comunicar la noticia a los familiares o a las personas de confianza del detenido. Además, se aseguran que a los detenidos se les cubre las necesidades básicas mientras se encuentran privados de su libertad. La segunda función es la de protección.
La presencia de los funcionarios consulares por sí misma coadyuva a evitar la comisión de actos en contra de los extranjeros por parte de las autoridades participantes en la investigación, detención, procuración y administración de justicia, que sean contrarios a la dignidad humana, que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verá sometido el extranjero. Y por último, dice la sentencia Cassés, la tercera función es la relativa a una asistencia técnico-jurídica a fin de que un extranjero pueda ser oído públicamente en condiciones de plena igualdad y con justicia por un tribunal imparcial e independiente. La importancia de este derecho fundamental ha sido reconocida, y quiero comentarles estos porque es muy importante, por diversos tribunales internacionales, específicamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, curiosamente como resultado de 2 peticiones del gobierno de nuestro país. La opinión consultiva OC 1699 fue emitida el 1 de octubre de 1999 y lleva por título, a petición del gobierno mexicano, el derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. En esta resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de nuestro país, de México, interpretó el espectro del artículo 36 de la Convención de Viena con la finalidad de clarificar los derechos y obligaciones establecidas por la Convención de Viena, para que tuviera México los instrumentos y las armas para poder defender a nuestros connacionales en el extranjero. En esta resolución, la Corte Interamericana no dudó en señalar que el derecho a la asistencia consular, tal como lo dispone el artículo 36 de la Convención de Viena, es parte del corpus iuri del derecho internacional de los derechos humanos contemporáneo, ya que dota a los extranjeros detenidos de derechos individuales que son la contraparte de los deberes correlativos del Estado anfitrión. ¡Ojo! Y esto es muy importante. Son derechos individuales, pero además son la contraparte de los deberes correlativos del Estado anfitrión. Es un deber del Estado mexicano haber dado la asistencia consular, haber llamado para la asistencia consular en forma inmediata, cosa que no aconteció tampoco. ¿A quién le importaba darle el aviso consular? Si al final del día era la francesa secuestradora. La Corte Interamericana señaló que resulta indispensable tomar en cuenta las circunstancias de desventaja en las que se encuentra un extranjero, por lo que la notificación del derecho a comunicarse con el representante consular de su país contribuye a mejorar considerablemente sus posibilidades de defensa.